Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. En esta ocasión vamos a charlar sobre lo que es el panel o el panel Kanban en la parte del web portal como parte de una herramienta para lo que es la planeación y organización de tareas y requerimientos. Ok. Entonces, el panel Kanban o el panel o el board en inglés, nos ayuda a administrar la planeación de requerimientos y tareas, entre otros elementos de trabajo. Entonces, desde Visual Studio lo que hacemos es que vamos al Team Explorer y damos clic en Web Portal, ¿no? Esto nos va a enviar al portal y finalmente ya en el sitio web nosotros seleccionamos el menú de trabajo. Y finalmente nos va a mostrar el backlog del proyecto. Ok. Después de haber seleccionado ya el backlog del proyecto, nosotros nos vamos al panel y ahí está. Este es el tablero Kanban o el panel Kanban o también le dicen el board dentro del Web Access o el web portal en Team Foundation Server. Entonces vamos a ver una demo cómo funciona, y esto es básicamente de la siguiente manera. Tenemos nuestro Visual Studio y nos vamos a conectar a un proyecto que tengo yo preparado limpio. Entonces seleccionamos el web portal, ok. Está abriendo el sitio. Y aquí lo tienes, ¿no? Entonces, ya que te abre el sitio, la primera parte o la primera fase de un proyecto es la planeación, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es planear bajo los requerimientos que ya tengamos validados, pues qué es lo que vamos a construir, ¿no? Entonces, voy a ir construyendo una planeación de un proyecto y voy a ir construyendo las tareas. ¿Cómo funciona? Es el negocio quien tiene, según la metodología de Scrum, en este caso estamos usando Scrum como metodología o como plantilla de proceso, es el negocio quien define los requerimientos, como vimos al inicio del módulo. Entonces, ya que se tienen definidos los requerimientos, se procede al llenado de la pila o del backlog. Una vez que tengo ya llenada la pila o el backlog con mis PBIs, voy a ir organizándome cuáles son los requerimientos que yo voy a ubicar en los diferentes sprints, y voy a ir organizando, voy a ir pues planeando en qué fechas voy a liberar tales o cuales requerimientos. Y una vez que tenga ya definido esto, la planeación de fechas, días, entonces lo que se hace es que se entregan los requerimientos al equipo, y el equipo los empieza a revisar, y es el equipo quien construye las tareas, ¿no? En esta demo pues lo vamos a hacer nosotros para que vean todo el proceso. Entonces vamos a empezar, ¿no? Nos vamos aquí a la opción de trabajo. Hasta aquí más nada, no hemos subido nada de código. Lo primero que se hace es la planeación del proyecto. El código se sube ya que el plan se ha creado, o que se tiene al menos una gran parte del plan, que al menos durante el proceso de ejecución, ¿no? Entonces tenemos esto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir creando los PBIs, ¿no? Entonces yo tengo un proyecto ya creado en otro TFS, y básicamente lo que vamos a hacer es voy a irlo rearmando en este otro proyecto en blanco. Entonces voy a crear mi primer PBI. Este proyecto está basado en un proyecto de Microsoft que se llama Fabric and Fiber, que nos va a servir nada más para ir generando la base de requerimientos y con la construcción de tareas. Ok. Entonces voy a crear mi primer requerimiento. Lo voy a agregar. Después
tengo ya el segundo requerimiento. Y lo voy a agregar también. El tercer requerimiento. Y lo voy a agregar. El cuarto requerimiento. Y así hasta que complete todos los requerimientos de mi planeación. Otro requerimiento. Ok, ya está ahí. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es asignar estos requerimientos a un sprint. Ok, entonces lo voy a asignar aquí a este sprint. El sprint 3. Por ahora no he asignado al sprint 1. Entonces voy a revisar el sprint 1. Voy a agregar estos otros requerimientos. Ok, entonces vamos a, estos son los que agregamos. Y lo que vamos a hacer es vamos a reubicarlos. Nomás los arrastramos. Para darle, organizar la prioridad en el backlog, ¿no? Esto lo tiene que hacer el negocio. Ordenar es lo que nosotros llamamos el grooming activity. Entonces estos los voy a colocar en el sprint 1. Entonces voy a continuar a partir de aquí el sprint 2. Okay. Ok, entonces estos no he aún
ordenado. Voy a poner en el sprint 2. Son 4. Y los voy a cambiar de orden a estos 4 de prioridad, ¿no? Entonces los voy a subir allí. Esto, lo repito, lo tiene que estar haciendo el negocio. En este caso, la figura que es del negocio en la metodología de Scrum es el Product Owner, ¿no? El ordenar, el asignar al sprint esta es chamba de del team, ¿no? Particularmente del Scrum Master y los team members, quienes organizan qué cosa, y junto con el Product Owner se ponen de acuerdo para por fin quedar cómo van a organizarse. Entonces, en teoría yo tengo mi pila y aún no sé en qué sprint va, ¿no? Entonces, yo ahorita los acomodé para tenerlos organizados como los tengo yo aquí en mi otro proyecto. Pero entonces yo voy decidiendo si estos 4 primeros requerimientos los organizo en el primer sprint, o en el segundo, en el tercero o en el cuarto, ¿no? Ok. Entonces nada más voy a revisar el sprint 3. Yo debería tener y debería tener ok. Me falta un requerimiento. Aquí hay que recordar que estos, cuando se crea un board item, ya no se puede borrar. Lo que se puede hacer es cambiarlo de estado, ¿no? Eso es importante. Ok, entonces ya que tengo organizado mi pila, y en este caso tengo yo organizado a qué sprint corresponde, inicia la planeación. Bueno, ya inició desde el momento que yo estoy tratando de planear cómo quedaría cada sprint. Entonces en el primer sprint tengo estos elementos de trabajo. En el segundo sprint he colocado estos PBIs. En el tercer sprint he colocado estos. Y en el cuarto no tengo nada. Entonces en el primer sprint lo que yo voy a hacer primero, voy a empezar a trabajar con fechas. Entonces en el primer sprint voy a colocar una fecha. Voy a establecer fechas para darme más o menos un rango. Entonces voy a ir a hacer una planeación, no sé, en mayo, y lo voy a hacer de un sprint por un mes. Entonces yo debería liberar fin de mes. Ahorita estoy no es oficial, estoy más o menos yo organizando
Dice que tengo oficialmente 22 días, sin contar sábados y domingos. Ajá, yo aquí estoy excluyendo los sábados. Pues voy a ir a esta opción en el engrane, clic, y voy a ir en iteraciones. Ok. Entonces aquí tengo los sprints. También puedo establecer aquí las fechas. Tengo aquí este sprint 6. Voy a deshabilitar el 6, 5 y el 4 también. Voy a crear un nuevo nodo, cual me gusta a mí llamarlo backlog, que al final son los elementos de los PBIs que aún no sabemos en qué iteración ponerlos, ¿no? No sabemos si van a ser de este release o no lo van a hacer. Todavía no sabemos, entonces me gusta a mí ponerlos en una iteración que yo llamo backlog, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, ahí está. Ahí aparece backlog. Y las fechas. Ahí. Ok, sí, lo que yo estoy tratando es que me den 10 días, 30 días hábiles para armar mi plan. Ahí está, 30 días de trabajo. Y entonces ahora me voy al sprint 2. Ok, y ese quedó del... Pues podría ser que me dé 11, 12 para hacer estabilizaciones y lo inicio el 16 de junio. Tal vez allí tengo yo 30 días. Ahí está. Y ahora me voy con el sprint 3. Y también le damos 30 días hábiles. Entonces nada más voy a rectificar cuándo fue la última fecha. 25 de julio. ¿Por qué 30 días? Yo quiero seguir la filosofía de entregables en 30 días. Habría que ver si esto ajusta, ¿verdad? Entonces tal vez yo empiezo el 28. Y acabaría acá. ...28 de julio... Muy bien, del 16 al 25 y este del 28. Más o menos así, ¿no? Va uno calculándole. Muy bien. Entonces ya que tenemos como organizado las fechas,
Ok, se procede a ordenar, ¿no? Y ahora sí nos vamos al sprint 1. Y entonces desde el sprint 1 nos vamos a la opción de panel, entonces vamos a agregar las siguientes tareas. Esto lo haría ya el equipo una vez que ha definido cuáles son las tareas o actividades que se necesitan para cada requerimiento. Entonces los miembros del team a los cuales se hayan comprometido con cada requerimiento tendrían que ir creando sus tareas. Entonces desde el panel, guardar, y aquí voy a agregar otra. Para el siguiente requerimiento vamos a agregar los siguientes requerimientos. Ok. Ok. Y así voy agregando cada tarea por cada uno de los requerimientos. Pero para el sprint 3 yo agregaría aquí le voy a poner 2 horas para que veamos algo.
automáticamente aquí ya me va dando la cantidad en horas. En el caso que yo vaya agregando las horas del remaining work. Okay. ¿Cuándo es cuando sabemos finalmente cuántas horas nos va a costar? Pues cuando estamos ya a punto de hacer de validar para ponerlo en progress. Okay. Entonces, ya que hemos organizado nuestras tareas a través del panel, básicamente lo que vemos aquí es cómo ir organizando nuestras tareas en función de los requerimientos, utilizando el panel Kanban de Team Foundation Server a través del web portal. Entonces, si se fijan, por ejemplo, si ustedes asignan un remaining work, nos va a ir marcando cuántas horas nos va a llevar a hacer un requerimiento. Entonces yo voy a poner ok. Okay. Ok, ahí actualizó, tarda un poquito en actualizarse. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo lo puedo colocar en progress? Podría ser que aquí ya esté trabajando, para lo cual necesito asignarlo a un miembro del equipo. Necesito asignarlo a una entonces aquí voy a agregar a dos miembros de mi equipo. Seguridad. Esto va a ser a nivel de proyecto. Miembros. Los voy a agregar como contribuidores. Me voy a agregar yo y otra persona. Entonces ahora voy a regresar a la planeación y, por ejemplo, voy a ir a empezar a asignar, antes si acaso que estén en progress, vamos a regresarlos.
vamos a asignar ok, voy a ir asignando los requerimientos en función de qué miembros de mi equipo lo van a ejecutar cada una de esas tareas. Ok, y entonces por ejemplo aquí okay, primero asigno a con quienes voy a las personas de mi miembro de mi equipo que se van a hacer cargo de cada uno de los requerimientos. Puedo mover in progress, ok, ok, entonces aquí ya tengo mi plan. Yo puedo empezar a trabajar, por ejemplo, por equipo. Se aparece aquí a quien está asignado. Ok, por asignar. Ok, me aparecen aquí unas gráficas que todavía no están actualizadas. Ok, y puedo yo aquí ver features contra backlogs, por ejemplo. Con esta vista de aquí tengo yo los features contra backlog o features contra tasks. Podría yo generar una, por ejemplo, para el sprint 1, podría yo pedir una consulta y aquí me voy a My Queries o en Shared Queries. En My Queries podría crear una nueva consulta. Por default me va a traer todos los elementos. Entonces voy a ejecutar la consulta. Y me voy a ir luego a gráficos. Puedo ir crear un nuevo gráfico aquí. Esto ya lo vimos en otras secciones. Por elemento de trabajo. Y aquí está, ¿no? Voy a crear otro gráfico por estado.
Y voy a crear otro gráfico por asignación, por ejemplo, ¿no? Y así yo puedo ir viendo cantidad de trabajo ha sido asignado. Entonces puedo ir actualizando estas gráficas, borrarlas, editarlas, ok. Y finalmente pues la idea es poder utilizar la planeación de proyectos, y es mucho más fácil cuando lo hacemos desde lo que es el Team Foundation Server, cómo ir llevando el estado de mis asignaciones o tareas, ok. Entonces me actualiza, si se fijan, actual y futuro, ¿no? Lo que estoy trabajando, lo que voy a trabajar. Tiene otras opciones, por ejemplo, bueno, este es el Sprint 2. En el Sprint 2 no pusimos este es el Sprint 3. Ok. Y aquí en el backlog ok, entonces finalmente tenemos nuestro sprint. Aquí en el backlog estábamos mirando que, por ejemplo, podemos usar la previsión y nos marcaría básicamente el sprint 3, por ejemplo, el sprint 4, y marcaría la velocidad, ¿no?, en la que estamos trabajando en función de las horas que hayamos ingresado. Nos permitiría saber si podemos cumplir con la meta. Los mappings, que nos dicen básicamente si queremos aquí ver, por ejemplo, estos filtros con respecto a los features o con respecto a los backlog fit and features, ¿no? Si se fijan, aquí ya nos muestra una gráfica, por ejemplo, de la velocidad y del trabajo acumulado, ¿no? Cómo se nos va a ir acumulando el trabajo. La idea es que toda esta gráfica al final se ponga verde, quiere decir que habremos completado todo el trabajo, ok. Entonces vimos la parte de features, ok, vimos la parte del backlog, cómo ir organizando nuestro backlog, vimos la parte del sprint. Por ejemplo, para cada requerimiento yo puedo agregar también lo que se llaman tags. Estas tags, por ejemplo, puede ser a lo mejor que por ejemplo de email, ok. Podemos ponerle que pertenece a agregar una tag, por ejemplo, de un scheduler, ¿no? Entonces le vamos asignando una tag, perdón,
está guardando. Y entonces visualizar las tags, por ejemplo aquí, este es tipo de schedule, para poder organizarlo mejor. Por ejemplo, podríamos cambiar el orden para que yo pudiera observarlo mejor. Y aquí ya me aparecen las tags, ¿no? Y vimos la parte del board. Ok, donde podemos ir organizando nuestras tareas o actividades. El capacity es otra opción que tiene el Kanban y nos va a permitir saber cuál es la capacidad por día de cada uno de mis recursos. Y en esa medida medir el capacity por horas asignadas a cada uno de los recursos. Ok. Puedo incluso aquí en el board agrupar, por ejemplo, aquí en función de este recurso, o agrupar por personas, y en esa medida yo sabré qué está haciendo cada quien o qué tengo asignado a cada recurso. Ok, en este caso lo tengo por backlog items, ¿no? Ok, puedo poner las personas o todas, ¿no? En este caso puedo poner que filtre por todas. Estos son filtros. Ok, y estas son los reportes de trabajo en progreso, actividades no asignadas, trabajo asignado a cada uno de los recursos. Ok, y vimos la parte de queries. Y vimos que a través de un query, ok, por ejemplo en my queries, ver todos, y crear un chart, ¿no? Entonces vimos que podíamos crear una gráfica, por ejemplo, por tipo de word item, ¿no? Vimos que podíamos crear una gráfica. Ahorita la estoy creando en Pipes por el trabajo asignado, ¿no? Y vimos que podíamos crear una gráfica por estado, ¿no? El estado de los elementos de trabajo, cuáles están comprometidos, en progreso, to do, ¿no? Y pues vamos a crear de otro tipo, por state, pero mejor por columna, ¿no? O este que es en bar. Ok, regresamos al backlog. Y aquí en el backlog, en el board del backlog, yo puedo reorganizar esto, ¿no? Customizando las columnas y decir cómo quiero organizar o crear una nueva columna. Ok, aquí ya agregué dos de más. Vamos a ponerle
Ok, para seguir. Ya existe una que se llama validado. Entonces voy a poner una revisado. Digo ok. Ok. Y aquí en el tablero puedo organizar nuevas columnas, ¿no? Si bien también la puedo eliminar. Ok. A ver, le puse review it. Ahora sí. Okay. Regresamos al backlog. Y entonces este es el resultado, ¿no? Entonces esta sesión fue el uso del tablero o board o tablero Kanban o panel Kanban dentro del web portal en Team Foundation Server. Muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad.